18:10, les damos la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias por participar de esta charla que forma parte, como ustedes saben, de un ciclo de conferencias que estamos organizando desde el observatorio con el fin de poner un poco en discusión algunas cuestiones que hacen al desarrollo de la educación en una época tan particular como la pandemia, pero al mismo tiempo en un contexto que de alguna manera venía insinuando cierta asimilación tecnológica, cierta agregación tecnológica, que fue, por cierto, acelerado de un modo notable con la pandemia. La primera charla que tuvimos fue hace un mes con Miriam Kapp, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que habló sobre didáctica transmedia. Al igual que esta, después de terminar, se subió a nuestras plataformas para que se pueda acceder en forma diferida a la charla. Y vamos a dar comienzo. Primero voy a presentar a Alejandro y agradecerle a Alejandro por su gentileza de participar en esto, que es una movida que involucra a varias universidades y que como primera cuestión quisiera decir que la universidad fundada por la Universidad de José C. Paz, la Universidad de San Martín y la Universidad Pedagógica hacen que esto sea posible por el modo en que lo motorizan, por el modo en que lo han convertido en una instancia de debate colectivo, interinstitucional, que agradecemos porque la verdad que es algo bastante más transversal de lo que uno puede evaluar trabajando en sus propios espacios, ¿no? También quiero agradecer a Norma Mendoza y a Esteban Azara y al resto de los compañeros que estuvieron haciendo posible esto. Y por todo lo que significa la difusión, mandar los mails, conectarse con la gente, hacerles llegar el texto que nos mandó Alejandro para que fuéramos leyendo como anticipo y además con la idea de generar un debate. Así que muchas gracias a todas y todos por eso. Y paso a presentarlo a Alejandro. Alejandro es un poco un amigo de la casa, se podría decir, porque es alguien una persona con la que venimos interactuando desde hace bastante tiempo. Los temas en los que trabaja, tanto él como Ana, forman parte de la grilla de intereses del observatorio. Hemos hecho cosas juntos en más de una oportunidad. Y así que le agradecemos mucho que hoy esté con nosotros. Alejandro Artopoulos es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Abierta de Cataluña. Es profesor y director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. Es investigador especializado en la sociología de la transformación digital. Se interesa en plataformas, educación y desarrollo. Investiga plataformas en educación y en agricultura. Es autor de 3 libros y casi 40 artículos académicos. Es profesor invitado de la UBA, de Flaxo, de la Universidad de San Martín, de la UDELAR de Uruguay, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es consultor del BID. Fue consejero asesor de Conectar Igualdad, consultor de la UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, de PNUD, de Intel, de Samsung, de la OIT, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, le sobran laureles para poder hablar de lo que nos va a hablar en esta tarde. Así que, bueno, muchas gracias, Alejandro. Te cedemos la palabra. Creo que vas a compartir pantalla y te escuchamos para después estar en el debate. La dinámica va a ser la exposición de Alejandro, después abrimos preguntas y circulación de la palabra para todos los que estén interesados.
vayan, si quieren, armando las preguntas que se les vayan ocurriendo, porque Norma va a ir recogiéndolas y ya después va a ir coordinando el debate cuando termine Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero. Bueno, a Fernando, al observatorio, a las universidades. Como no me sobran los laureles, lo que prometí lo cumplí, me corté el pelo, estoy más lindo para esta presentación. Igual iba a ser medio un bochorno estar con esa melena, pero bueno, me parece que convenía hacer ese esfuerzo y acá estamos muy contentos de poder presentar este paper y también una actualización sobre ese artículo que se acaba de publicar. Siempre uno está peleando con lo que escribe y no se queda conforme, entonces lo que les voy a presentar hoy, en una parte cumple con transitar ese texto, pero también voy a sobreimprimir sobre ese texto nuevos hallazgos, nuevas líneas de trabajo, cosas que fueron sucediendo desde que puse el punto final hasta ahora, que ya pasó un tiempo, pasaron un par de meses, y la verdad es que la gimnasia de haber hecho ese texto fue muy estimulante porque, por un lado, respondió a una necesidad del momento, una necesidad de la educación en tiempos de pandemia, y fue un poco un emergente, pero también se entronca con actividades de investigación que yo ya venía desarrollando antes, ya desde hace mucho tiempo, y que, bueno, se remontan a mi tesis doctoral, en la cual, digamos, hice un esfuerzo para abordar el proceso primero de lo que se llamaba en ese momento informacionalización y que ahora se conoce más con la nueva, digamos, versión de eso, que es la plataformización. Entonces, también fue una especie de autocrítica de lo que vengo trabajando desde hace más de 10 años. Eh, eh, Hoy les voy a hablar un poco en tres tiempos. Primero voy a plantear la noción de plataforma, o sea, qué entendemos por plataformas y de plataformización. Por un lado, presentando los avances que se han hecho hasta ahora en este campo, pero también tensionando con con algunos autores, con algunas perspectivas que creo están o exagerando el poder de las plataformas, o bien son demasiado optimistas respecto de los beneficios de las plataformas. Pero definitivamente sí apuntando a tratar de hacer una definición o una aproximación lo más atada a la realidad posible, lo más empírica posible, porque también en este campo hay, digamos, formas de pensamiento que podríamos decir son paracientíficas, o decir, o no están tan sujetas al mundo del trabajo empírico. Entonces, bueno, aparecen ahí estas exageraciones o estas visiones optimistas. Luego, el segundo tiempo va a ser un tiempo de profundizar sobre qué pasó en la educación durante la pandemia. Acá voy a agregar cosas que no están en el texto, que fueron pasando y que nos dan datos reales de lo que sucedió o está sucediendo, y que además forman parte del debate actual, el debate
candente, ¿no? Hoy aparece en los medios esta discusión que hay entre nación y ciudad sobre la vuelta a las escuelas y que se remite a una primera intervención digamos, de los movimientos sociales, en particular de la Granta Poderosa, respecto de la necesidad de conectar a aquellos chicos de clases populares que quedaron fuera del sistema por culpa, bueno, de un montón de cosas, pero en particular de sistemas educativos que son incapaces de establecer mecanismos para resolver el alcance de los sistemas a través de plataformas digitales para la base de la pirámide. ¿Sí? Digo, les recuerdo, el reclamo de la Granta Poderosa era respecto de lo que sucedía en la Villa 31 después del pico de contagios. ¿Sí? Lo que hizo este movimiento fue decir, bueno, acá hay un tema que está quedando fuera y que en la Ciudad de Buenos Aires, con el PBI que tienen, no debería darse el lujo de hacerlo. Y eso desencadenó luego toda esta serie de operetas en varios actos, que yo la verdad ya medio me cansé de lo que sucede porque es una discusión más de política pura y no de política educativa. Pero bueno, en definitiva, es un caso exquisito para entender cuál es el problema de las plataformas en educación. Porque en realidad el reclamo de la Garganta Poderosa fue meridianamente prístino, o sea, tenían claro lo que querían y lo explicitaron y en la reunión con el presidente lo plantearon y luego eso, bueno, se terminó diluyendo en la infoesfera, digamos, de las plataformas de la simulación, ¿no? Por eso ahora introduzco el primer punto, por eso el artículo se llama Plataformas de Simulación y Aprendizaje, porque las plataformas tienen esta doble vida, ¿sí? Este doble signo. Por un lado, tienen la potencialidad de la última tecnología que viene a responder, a extender las capacidades humanas y de la sociedad en momentos en los cuales la tecnología puede responder, ¿sí? Y esto no hace falta que lo explique, es decir, hay millones de estudiantes hoy estudiando a través de plataformas, principalmente en el nivel superior, ¿no? Por supuesto, pero también en secundarias y en primarias. Ahora, esta distribución, este beneficio que tienen las plataformas de aprendizaje en el mundo, no está equitativamente distribuida. De forma cruel y hasta salvaje, digo, por efecto del mercado y sin intervención de los estados, en la mayoría de los países del mundo, esta distribución es inequitativa. Y, por lo tanto, tenemos que tratar de entender por qué esa distribución es inequitativa. Por lo tanto, bueno, para mí el primer punto acá es entender qué son las plataformas. Como dije, el segundo punto es ver qué pasa con la pandemia y finalmente poder hacer un diagnóstico respecto de, bueno, qué son las plataformas de aprendizaje, qué son las plataformas educativas en este contexto y qué podemos esperar ya desde una mirada más pragmática. Digo, yo intento hacer una sociología pragmática en la cual esta mirada informada o especialista pueda aportar a las políticas públicas, pueda aportar a la praxis de los colectivos docentes, pueda aportar a diferentes formas de acción colectiva que de alguna forma planteen un intento de solución. Digo, yo no voy acá a hacerle fatalismo. Digo, yo tengo una mirada muy escéptica en general. Creo que tenemos grandes dificultades para plantear políticas reparadoras, políticas de igualdad.
Y esa mirada escéptica en realidad es a todo el espectro político. O sea, digo, tiene que ver con un cansancio respecto del discurso de la igualdad de oportunidades. Obviamente no es un cansancio que alguna vez fue esperanzado, sino un cansancio de ver cómo hay gobiernos de derecha que insisten con ese discurso, cuando en realidad el subtexto de esas políticas son más exclusión, porque desenganchan lo digital de lo educativo, ¿no? Esto se vio claramente durante el último gobierno de Cambiemos. Pero aparte, por otro lado, tenemos también un problema en relación a las políticas educativas progresistas. Digo, las políticas educativas progresistas tienen una gran dificultad para entender la complejidad de las plataformas y en general dan respuestas muy naif, muy atadas a cierta militancia de la tecnología que no aporta soluciones reales, digamos, en lo que es la última milla de la educación. Que lo muestra el caso digamos, de la garganta poderosa. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado en esta contextualización en la escena política. Digo, simplemente quería explicitar esto de la praxis, digamos, de la sociología, de la pragmática, que es una sociología comprometida, pero trata de producir conocimiento. Para producir conocimiento tenemos que hacer un esfuerzo para alejarnos de esta escena y volver sobre los conceptos. Entonces, ahí voy. La primera autocrítica que hice a mi tesis doctoral y que fue origen de este artículo tiene que ver con cierta cuestión optimista o cierto optimismo respecto de la teoría social con respecto a los procesos de informacionalización, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La web 2.0, las plataformas, perdón, mejor dicho, los portales educativos, todo lo que tuvo que ver con las políticas de inclusión digital de la primera década de este siglo, tienen que ver con una cierta romantización de lo que llamamos la revolución de la información, ¿sí? De la era de la información, que obviamente en su origen emparenta ciertos cruces entre una mirada alternativa, una mirada progresista, con la acción directa de emprendedores tecnológicos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el movimiento cyberpunk, tenemos el movimiento de los hackers, y que dieron origen a esta industria de la computación personal. Este pensamiento todavía hoy sigue vigente, ¿sí? Lo encontramos en muchas intervenciones. Por ejemplo, Barico es un poco cultor o continuador de este pensamiento romantizador de aquellos emprendedores tecnológicos. Y de cierta militancia, eso no hay que negarlo. Digamos. Hubo militancia. Ahora, ese proceso luego se hizo mainstream, se incorporó a lo que era la actividad económica y, por supuesto, transformó lo que llamamos el modelo de desarrollo. Entonces, ahí lo que decimos es, la industrialización se fue convirtiendo en informacionalización, ¿no? Como que la lógica del capitalismo empezó a funcionar no ya bajo la idea de abaratar la producción de bienes y servicios, sino bajo la idea de buscar el valor económico a través del procesamiento de información para mejorar digamos, la capacidad de producir más bienes a menor precio. Entonces, este proceso lo que fue creando fue compañías que cada vez producían tecnología más compleja, tecnologías de información más compleja. De ahí surgen las redes sociales y de ahí surgen
las plataformas en general, principalmente con Google y Amazon, ¿no? Entonces, a partir de la aparición de este nuevo dispositivo que sucedía a los sistemas de información, ¿no? Las plataformas, a diferencia de los sistemas de información, tienen mayor pregnancia social, es decir, se transforman en un dispositivo que ya no solo actúa en la industria o actúa en una actividad económica. Son dispositivos que para que funcionen se incorporan a la cultura. Y lo hacen, además, primero interviniendo en los mercados de bienes culturales. O sea, libros, música, películas. ¿Sí? Digamos, los ejemplos más claros ahí son Amazon vendiendo libros, luego Netflix, bueno, perdón, luego Spotify y luego Netflix. Ahora, una confusión que tenemos habitual es confundir plataformas con medios de comunicación. Las plataformas son mucho más que medios de comunicación. Son dispositivos que articulan, ¿sí?, producción de bienes y servicios. Es decir, están en la estructura básica de la sociedad. Entonces, este cruce, ¿sí?, de actividades económicas con cultura, en definitiva, y termina incorporándose a la esfera política también, porque intervienen en la política. Y ahí es donde viene el quiebre, ¿sí? Ahí es donde viene la salida del romance de las tecnologías con el pensamiento progresista o el pensamiento que intenta el cambio social. Y creo que el quiebre, digamos, viene se puede encontrar el hito en tres fenómenos. El fenómeno del Brexit, el fenómeno de Cambridge Analytica, que fue la consecuencia del Brexit, y la elección de Bolsonaro. ¿Sí? Porque ahí ese fenómeno que nació o que empezó en los países desarrollados, luego tiene su derivación en el resto de los países en desarrollo, emergentes o tercer mundo, como quieran llamar. Este fenómeno viene de la mano de determinados tipos de plataformas. ¿Sí? Son plataformas específicas que deliberadamente tienen las formas más agresivas de los modelos de negocio de las plataformas. Estamos hablando de Facebook y estamos hablando de WhatsApp, que son dos plataformas de la misma compañía. No me voy a extender mucho sobre el por qué estas formas salvajes y extremas de capitalismo salvaje, diríamos, o capitalismo informacional salvaje, facilitan esto, porque hoy ya ni siquiera hace falta explicarlo teóricamente como me esforcé en el paper. Hoy ven el documental de Netflix, el dilema de las redes sociales, y ahí les explica con lujo de detalles, con protagonistas, de dónde sale esta deformación, comillas, muchas comillas, del capitalismo informacional. Pero, para resumirlo acá, lo que voy a decir es que estas plataformas lo que provocan son formas de comunicación de choque, ¿sí? Formas de comunicación típicas del neofascismo y que cuando pensábamos que las tecnologías de la información iban a ser un vergel de democracia, iban a estar al servicio de la ciudadanía global, de repente nos damos cuenta que están al servicio del peor control social. ¿Sí? Y esto, bueno, en el mundo interno del Silicon Valley y del mundo tecnológico se llama techlash. O sea, de repente hubo un cambio de época, un cambio de humor, en donde muchos jóvenes universitarios, digamos, principalmente norteamericanos, pero también de otras nacionalidades, que ansiaban y tenían como objetivo de su vida entrar a trabajar en estas plataformas, porque era quizás el sueño de todo joven que ingresaba al mercado de trabajo, bueno, se dan cuenta que están trabajando para el diablo. O sea, empiecen a decir, bueno, ¿sabes qué? No está tan bueno esto, no está bueno trabajar para estas plataformas gigantescas que terminan dando la información a la CIA, que terminan creando tecnologías avanzadas para
la destrucción de países del tercer mundo. Bueno, hay una lista larga, pero digo, estos son los protagonistas del documental de Netflix, que se lo cuentan en vivo, en directo, y que aparte, estando dentro de las compañías, avisan de esto y son ignorados. Entonces, este efecto, los efectos de burbuja de los que habla Bifo, ¿no? Por ejemplo, son el mecanismo por el cual, a través de lo que llamamos, lo que se llamó la psicología de la persuasión aplicada a los algoritmos, como tecnología de base de estos modelos de negocios, bueno, eh, eh, estas plataformas de redes sociales provocaron un cambio, en poco tiempo, provocaron un cambio de época, un cambio de humor de época. Esto se resume, por ejemplo, con la primavera árabe, con la revolución que surgió contra Mubarak, en donde el líder de esta rebelión contra Mubarak dice que también se llamó la revolución Facebook, ¿no? Por la centralidad que tuvo Facebook, en donde Mubarak trató de desconectar Facebook y de conectar Internet y no pudo, ¿no? Bueno, entonces ese era el argumento principal de los románticos de las redes sociales y de Internet, ¿no? Digo, los dictadores del tercer mundo no pueden cortar Internet. Bueno, no tanto, no sé si tanto. Pregúntenle a los militantes de la plaza de Tiananmen, ¿no? Esta revolución, o este líder de la revolución árabe dijo, bueno, para nosotros Facebook y las redes sociales fueron una bendición, pero también fueron nuestra maldición, porque por un lado nos dieron voz cuando no teníamos medios de comunicación, no teníamos forma de pelear contra un dictador, y a la vez luego nos dividieron a todos. O sea, cuando logramos prevalecer al dictador y tuvimos que organizarnos para encarar un proceso democrático, bueno, nos peleamos todos con todos, nos enemistó, y finalmente, bueno, nada, se diluyó esa primavera árabe. Y eso es lo que provocan los modelos de negocios. Ahora, esto no solamente, o estos efectos perniciosos no solo son sobre países sin tradición democrática que apenas están empezando, intentando un camino de construcción. No, también afectan a las democracias más tradicionales y más longevas que hay en la Tierra. Y por otro lado, funcionan perfecto en los países que no tienen democracias. Digo, pregúntense, por ejemplo, por qué China, hoy, en este momento, es el país que mejor controló el coronavirus. ¿Y por qué hoy en España está en un segundo rebrote explosivo? ¿Mm? En definitiva, como dijo esta profesora de Harvard, investigadora ya muy conocida, que está en el documental Yoyana, bueno, son tecnologías eh, del control, ¿no? Del surveillance, ¿no? Del espionaje. Entonces, bueno, el problema es entender de qué se tratan estas plataformas. Son ahora un dispositivo sociotécnico superpoderosos que están al servicio del control social solamente o tienen el potencial de seguir proveyendo estas soluciones que la humanidad soñó en el comienzo del área de la información y los emprendedores soñaron y que luego nos maravillan cuando, bueno, ahora en la pandemia podemos pedir cosas en plataformas y nos llegan a la puerta de nuestra casa y nos salvan la vida, por ejemplo. Entonces ahí es cuando la teoría social tiene que rebobinar, tiene que volver a contar los porotos y entender, bueno, de qué estamos hablando. Y efectivamente, digo, estas plataformas pueden ser compañías superpoderosas, pero también tenemos plataformas que nacen de pequeñas compañías muy chiquitas. O sea, no necesariamente estas compañías son estas grandes superpoderosas que todo lo pueden y todo lo controlan y tienen más poder que el Estado.
primer desmitificación, ¿no? O sea, podemos tener plataformas de todo tipo porque efectivamente cuando vemos de qué se tratan estas plataformas, bueno, no todas las plataformas tienen que tener las mismas, digamos, las mismas características. Son, digamos, la última versión, la más avanzada de las tecnologías de la información, pero también son la debilidad del software, es decir, una tecnología que no es eh, maciza, no tiene materialidad. Y como toda tecnología blanda, si se quiere, digo, en última instancia, las tecnologías de la información son lenguajes, son codificaciones, son programas. Entonces, ese programa constantemente en las plataformas se está reescribiendo. O sea, todos los días tenemos versiones nuevas de las plataformas. Y todo el tiempo se están autocorrigiendo. Ahora, detrás de esas plataformas hay ejércitos de programadores. Entonces, otro mito es la reificación de la plataforma. O sea, la plataforma como tal es una compañía, es una marca y es un código que constantemente se está actualizando porque hay detrás ejércitos de programadores y ejércitos de bueno, gerentes y otro tipo de especialistas que están detrás de esas plataformas. Y tercer punto, y tercer mito, es, bueno, las soluciones que dan las plataformas son geniales, ¿no? Son casi perfectas, son inteligentes. Digo, la palabra clave son inteligentes. Error, digo. Cada vez que hacemos un trabajo de investigación, rápidamente llegamos a el punto en donde estas plataformas se quiebran, se rompen, y que, por lo tanto, luego, como en un dominó, rompen lo que están, en donde están interviniendo. ¿Sí? Por ejemplo, el software del Boeing 737 MAX se rompió y mató a 800 personas. Pero no solamente eso, además de eso, hizo caer, hizo la caída histórica del valor de las acciones de Boeing, que ahora ya, bueno, fueron opacadas por la pandemia, pero en realidad fue una catástrofe para la empresa Boeing, que era la número uno en aviación. Es decir, tienen efectos reales en el mundo material, el código de software. Que en general no lo vemos cuando analizamos lo que pasa con plataformas que no actúan sobre procesos reales o de la economía material, ¿no? Digo, si la plataforma al mundo nos vende un pasaje aéreo a $2, cuando en realidad el valor es de $800, y lo compramos, bueno, estamos contentos, por supuesto, pero después eso se soluciona dentro de la misma lógica del software. Pero hay veces que esos errores bueno, no se pueden resolver así tan fácilmente. Digo, y todo el tiempo estas plataformas juegan con esta facilidad que tiene el software de, bueno, cubrirse las espaldas, pero no siempre es así. Entonces, estamos hablando de una tecnología que muestra en extremo la fragilidad de una tecnología flexible o que no tiene consecuencias materiales directas rápidas. Entonces, esta plataformización tiene consecuencias diversas en diferentes campos. Hablamos de la política, hablamos de la aviación, hablamos del comercio electrónico. Bueno, también tiene consecuencias en la educación y de eso es lo que queremos hablar hoy. Entonces, ahora sí, me voy a encargar de proyectar mi pantalla para mostrarles algunos datos principalmente. Ahí vamos. Bueno, ahí están viendo, ¿no? La presentación. Sí, Perfecto. sí, sí. Muy bien, entonces, bueno, lo primero
es mostrarles algunos datos del qué pasó en la pandemia, ¿no? Yo participé en algunos informes de Argentinos por la Educación, en los cuales, por un lado, sondeamos datos secundarios para ver qué estaba pasando, y en otros casos hubo también investigación que financió Argentinos por la Educación de encuestas representativas, y creo que son los mejores números que tenemos sobre lo que pasó, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con algunos datos secundarios. Acá tienen el primer, digamos, punto del tema de la brecha digital, la conexión a Internet, en donde vemos, por un lado, en el gráfico de barras, la velocidad de Internet promedio en la Argentina. Y ahí lo que podemos ver es que la mayoría de la población está en la zona roja, ¿no? De velocidades menores a 20 megas, ¿sí? En las cuales, bueno, podemos, digamos, imaginar que eso tiene un efecto en cómo chicos y docentes tienen dificultades para acceder a plataformas sincrónicas, o sea, a videoconferencias. Y esto lo vemos palpable, digamos. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo un curso, dando un curso para docentes de Chubut, y a pesar de que está en la zona buena, ¿sí? La mayoría de esos docentes no puede conectar a través de Google Meet con sus alumnos. Y eso es un problema de las políticas de conectividad del país. O sea, no le podemos echar la culpa a nadie más que a Argentina Conectada, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Por otro lado, bueno, lo que vemos a nivel geográfico es que la Argentina del primer mundo, podríamos decir, en términos de conectividad y de informacionalización, es la Pampa húmeda y la Patagonia profunda, sería Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El resto tiene serios problemas de conectividad, ¿sí? Con los que están en oscuro en extremo, ¿no? Santiago del Estero, San Juan, Catamarca. Entonces ahí vemos que la mayoría de la población no tiene acceso a velocidades mínimas para hacer, diríamos, hasta ver un video de YouTube, ¿no? En segundo lugar, la segunda parte de la brecha digital es la computadora en casa. Digamos, lo que descubrimos en esta pandemia es que la brecha digital, hasta marzo la medíamos por una computadora por chico en el aula, y a partir de marzo nos dimos cuenta que en realidad en la era de las plataformas, la brecha digital es mucho más amplia. Y la voy a resumir con una palabra. Ya no es un dispositivo, sino que es un ecosistema de dispositivos, ¿sí? Cuando antes solo se necesitaba una computadora, ahora se necesita eh, una computadora en casa, una computadora en la escuela y quizás celular también. Y por supuesto conectividad, digo, ese combo. Entonces acá vemos que del total de chicos de primaria, en la Argentina, solamente un tercio puede tomar clases porque el otro tercio no tiene computadora en casa o tiene problemas para que tiene que compartir la computadora. Y tenemos otro tercio, casi otro tercio, sin internet, ¿no? Y por último, los datos quizás de mayor valor de esta pandemia, que son los datos representativos que se hizo en una encuesta a familias de escuelas públicas primarias, ¿no? En donde, bueno, se les preguntó cómo se conectaban los docentes con las familias, o la escuela, digo, con las familias. Y como ven acá, el 80% se comunica por WhatsApp, o 60% casi con archivos o email, digamos.
el 21 con libro de texto o cuadernillos, digamos más 21 o 24. Clases grabadas 12% siempre. Yo estoy siempre dando los porcentajes de siempre, pero pueden ver la progresión de siempre o a veces. Pero bueno, en definitiva, para hacerlo sencillo, los que, por ejemplo, vieron programas de radio o escucharon programas de radio, nunca el 87, sitios web o plataformas educativas el 77, blogs o webs de la escuela el 71, plataformas de videojuegos, bueno, 70, redes sociales 69, programas de TV el 63, sitios web o plataformas educativas del gobierno 60%, y así. De manera que podemos darnos una idea de cómo fue la conectividad en la escuela pública o la conexión entre los docentes y los chicos, ¿no? Entonces, para resumirlo, en relación a los dispositivos, el dispositivo privilegiado fue el celular, tanto para chicos como para docentes. Es decir, la computadora no es un dispositivo indiscutido para un docente, por ejemplo. Hay muchos docentes que solo tienen celular. Y por lo tanto, la plataforma usada fue WhatsApp, ¿sí? Y bueno, el porcentaje con computadora fue muy bajo, ¿no? 20% acá. Y bueno, el porcentaje de compartido aún menor. Entonces, resumiendo, lo que observamos como lo que llamamos dolores de la pandemia en educación es primero, por supuesto, la desregulación de tiempos y espacios y la desagrupación, ¿no? El problema de la falta de escuela. Y esto tiene efectos diversos. Por eso hoy lo que estamos discutiendo como emergencia, como prioridad, es que los chicos se vuelvan a juntar con sus compañeros y que tengan algo. Pero bueno, esto es producto de haber, digamos, abandonado otras discusiones, ¿no? O haber cedido otras discusiones. Y el problema, por supuesto, de la socialización, en particular en la escuela primaria, nivel inicial y en parte también en secundaria. Ahora, desde el punto de vista pedagógico, digo, si sacamos de la discusión la socialización, hay dos problemas. Uno es utilizar la tarea o las actividades como único recurso, digamos, conectado con el email, el WhatsApp. El problema de que las herramientas de comunicación no son educativas, o sea, el email y el WhatsApp como herramientas privilegiadas cuando no son herramientas pensadas para la escuela. Junto con eso, el uso básico de plataformas de aprendizaje y la única mención de que en las escuelas privadas el otro extremo es el abuso del Zoom, o sea, como si fuera una extensión de la presencialidad. Entonces tenemos como dos extremos, ¿no? La escuela sostenida por el WhatsApp, la escuela sostenida por el Zoom, ¿no? Como dos miradas, digamos, de los dos extremos del sistema. Ahora, lo que quiero decir respecto de esto es que la verdadera inequidad no es esta, no es la relación Zoom-WhatsApp. La verdadera inequidad es comparando lo que pasó con los sistemas educativos latinoamericanos y lo que pasó en los sistemas educativos del norte. Porque en el norte hay docentes que saben usar plataforma de aprendizaje. En el norte hay familias que tienen computadora en casa para cada chico. En el norte hay conectividad para todos. Es decir, no deberíamos confundirnos en dónde está la verdadera inequidad, que es norte-sur. No es para nada privado-público. Digo, la falsa idea que tienen los que piensan que se cae en la escuela pública es que, bueno, que la escuela privada en países como los nuestros es buena. No, al contrario. Diría, hasta es un derroche de dinero sin calidad educativa. Pero bueno, no voy a extenderme demasiado en esto.
voy a pasar ya al último punto, que es plataformas de enseñanza y, digamos, ir al corazón, al hueso de las plataformas de aprendizaje, que es realmente el verdadero desafío que tenemos por delante, ¿no? Entonces, esta lámina lo que muestra es cuáles fueron, cosas que ya sabemos, ¿no? Cuáles fueron las plataformas educativas que explotaron con la pandemia. Primero el Zoom, luego el Google Classroom, perdón, y el Google Meet, las sincrónicas, luego el Google Classroom y el Microsoft Teams, que también, digo, podríamos resumirlas como las plataformas asincrónicas. Y luego tenemos un montón que están por debajo de estas 10, que las voy a mostrar más adelante. Como clasificación de estas plataformas educativas, podemos decir, como dije antes, hay sincrónicas y asincrónicas de uso general, ¿sí? Lo que llamamos en realidad en la jerga sistemas o plataformas de aprendizaje, de gestión de los aprendizajes, ¿no? Y que hoy estamos en un momento especial porque, bueno, Zoom acaba de anunciar una nueva versión de Zoom para educación, en donde tiene un plan muy ambicioso de reposicionar a Zoom en educación. Esto va a generar mucho debate también, pero luego tenemos otro tipo de plataformas que son más específicas, que son por áreas curriculares o por estrategias didácticas. Entonces ahí tenemos, bueno, las más conocidas, Kahoot, Scratch, Padlet, perdón, Miro, eso por un lado. Y por último, y quizás para mí las más importantes, las plataformas de colaboración, que son plataformas que nacieron como plataformas de trabajo colaborativo puro y que luego se transformaron en el sostén de estrategias didácticas de avanzada, como es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Slack, Microsoft Teams y ahora Google Chat. Y en general toda la suite de ofimática en la nube, que puede ser Google o puede ser Microsoft, pero bueno, las dos son la plataforma que sostiene cualquier tipo de educación. Por eso, cuando desde ciertas posiciones progresistas se insiste con el software libre, lo que hay que entender de las plataformas es que el software libre no da una respuesta a la plataformización. Digo, por supuesto que va a haber algunos que van a mencionar, no, pero está Nextcloud, está tal cosa, está tal otra. Sí, por supuesto, pero hay que implementarlas y el único garante en ese caso es el Estado. Y si no tenés un Estado que sea súper dinámico que lo haga, bueno, si está gratis Google Suite, bueno, usá Google Suite, porque si no, no tenés nada. Entonces, pero bueno, el problema más allá del tema tecnológico es, en definitiva, las habilidades, las competencias informacionales que tenemos en el sistema educativo, en docentes y fundamentalmente funcionarios y equipos directivos. Ahí es donde está el cuello de botella, el verdadero problema que hoy que tenemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos equipos directivos, estos funcionarios, cuando toman decisiones tecnológicas en educación, digamos, depositan la confianza en informáticos o en especialistas en comunicación y no en gente que venga del mundo educativo, que sean pedagogos y que tengan la expertise tecnopedagógica, es decir, que sepan de educación y de pedagogía y que sepan de tecnología. Por lo tanto, las soluciones que dan son o comunicativas, ¿sí? O son informáticas, pero no son educativas. Y por otro lado, bueno, eso sucede porque la mayoría de la inteligencia educativa está todavía en la etapa de la computación personal. Está en la inercia de un tiempo tecnológico que ya pasó y no entiende cómo es la computación en la nube y en particular en educación, cómo son las plataformas de aprendizaje. Y ahí, digo, me gusta citar a Yuk Uy, un filósofo que acaba de salir un libro en caja negra, que dice claramente, hay mucha teoría sobre la sociedad de la información, lo que llamamos la sociedad de las plataformas, que se recuesta o se basa en posiciones políticas muy firmes, muy sólidas, muy interesantes, pero que no entiendan de tecnología. Y esto lo dice
un filósofo que además es programador. Digo, y eso me encanta porque digo, siempre me adherí a esas posiciones que en realidad para poder pensar la sociedad hay que saber mucho de tecnología cuando la tecnología es la base material de la sociedad. Entonces, breve, les muestro un poco la base empírica de por dónde transita el mundo de las plataformas de aprendizaje, que es un mundo de mercado, pero también es un mundo de movimientos sociales. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, acá tienen una línea de tiempo con la participación de diferentes plataformas en el nivel superior, en particular en el mercado de Estados Unidos. Pero es bastante representativo esto. Entonces ahí vemos en naranja Moodle, ¿sí? Que es una tecnología de fuente abierta, ¿sí? De software libre, que nació en Australia bajo una pedagogía constructivista y que se extendió en todo el mundo rápidamente desde que salió en 2002. Antes de eso teníamos dos tecnologías privativas que son Blackboard y Brightspace, ¿no? Pero que fueron reduciendo su participación. Igual, bueno, las dos son protagonistas, digamos, junto con Moodle y con una tercera que nació más en el mundo de las plataformas puras y en el mundo móvil, que es Canvas, ¿sí? Esto es el nivel superior. Ahora, ¿esto es igual en el nivel de la educación básica? No, porque en la educación básica tenemos digamos, sabores totalmente diferentes. El primero es Moodle, el segundo es Canvas, pero el tercero es Google Classroom, que nació como una solución para las escuelas secundarias. Y cuarto, Schoology, que es la tecnología que en la Argentina vende Clarín, ¿sí? Vende el grupo Clarín, y que compró el gobierno de Larreta cuando sacó la secundaria del futuro. Y que no la compró de forma masiva, por eso no la pudo usar en esta pandemia. ¿Sí? La usó, o sea, compró muy pocas licencias para los quinto años o cuartos años de un porcentaje X de las escuelas secundarias de Capital. Por lo tanto, ahí vemos por qué finalmente cuando vemos qué pasó en la pandemia, bueno, las escuelas masivamente se volcaron, primarias y secundarias, a Google Classroom, ¿sí? Los números son impresionantes. O sea, la mayoría fueron a Google Classroom, aun cuando no lo saben usar bien, digo. Ese es el punto. Pero, como dije, en algunas escuelas públicas y en la mayoría de las escuelas privadas ganó el Zoom con este maridaje con plataformas de visualización, con diferentes formas de generar clases en línea participativas, ¿no? Pero, en definitiva, esta tendencia es muy fuerte en universidades. Entonces, para resumir, digamos, el gran problema que tenemos hoy es que, por un lado, el nivel superior y en las escuelas privadas, en la educación básica, están fuertes las videoconferencias y no hay un balance con la asincronía, con los recursos asincrónicos. El video grabado, el audio grabado, por un lado, pero fundamentalmente las plataformas de colaboración y las plataformas de aprendizaje asincrónico, que son, digamos, hoy el principal recurso que tenemos para sostener la escolaridad y además probablemente sean los recursos más sólidos que tengamos para la pospandemia, para lo que venga después de la pandemia. Por eso la discusión de este tipo de temas no es solamente la emergencia de la pandemia. La discusión de este tipo de temas es fundamental para el futuro de la educación. En este futuro, digo, se ve muy fuerte una tendencia que surgió con una de las plataformas más encumbradas digamos, de la comunicación, que fue YouTube. Digo, la metodología de enseñanza que mejor se adaptó a los tiempos de pandemia, digamos, a esta locura que es la obligación del aprendizaje remoto virtual puro, 100%, algo que los especialistas en tecnoeducación
repudiamos, o sea, no concebimos esto de la educación 100% en la nube. O sea, la educación no puede existir sin presencialidad. Así como decimos, la educación tampoco puede darle la espalda a las plataformas, ¿sí? Lo que se llama, digamos, una postura postdigital, ¿sí? Digamos, hay un manifiesto de la educación postdigital que está ya traducido al español y que, bueno, acaba de salir un libro que sería muy bueno que vean, que ojeen. Entonces, una de los aprendizajes fue esto de la clase inversa o dar vuelta a la clase, que se inventó para momentos de no pandemia, es decir, se inventó para mejorar la clase presencial, ¿sí? Sin embargo, bueno, terminó siendo la mejor solución para este momento de emergencia también. Como dije, nació de YouTube, es decir, depende de plataformas de video, pero lamentablemente cuando las escuelas dependen de YouTube, sucumben también al problema de depender de plataformas que están fuertemente mercantilizadas. Entonces, bueno, la clase inversa nos pone ante la disyuntiva de cómo hacer que haya plataformas no mercantiles en educación que manejen video grabado, ¿no? Bueno, acá les recomiendo leer este libro que está traducido al castellano, es Aprender al revés. Me parece el recurso pedagógico más importante durante la pandemia. Hay un capítulo, el primer capítulo está libre, se lo pueden bajar en Paidós. Y cierro con una reflexión sobre qué va a pasar en el futuro, o qué pasaría, digamos, cuando volvamos a las aulas. Esta información de UNICEF nos dice que potencialmente hay casi un tercio de la población de estudiantes de todo el mundo que va a quedar fuera del aprendizaje remoto, que está quedando fuera del aprendizaje remoto y que va a quedar fuera del aprendizaje si no tenemos la vacuna pronto. Y esto es porque, como mostré en los datos de Argentina, bueno, muchos de los chicos no tienen acceso a programas de inclusión digital o a través de TV o radio o a través de plataformas de enseñanza. Y esto es mucho más fuerte en primaria y en nivel inicial, por supuesto, que en secundaria y en universidades. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, nos espera? Digo, bueno, por supuesto, un gran problema. Nuestras aulas no son como las de Dinamarca. Nuestras aulas están abarrotadas de chicos y bueno, van a quedar muchos chicos que si hay un distanciamiento social, para evitar los rebrotes, van a tener que seguir con plataforma de enseñanza. Entonces, esta discusión todavía ni está planteada en el debate público. Entonces, dentro de este diagnóstico para la escuela híbrida, ¿sí? Que es la palabra clave hoy, digo, hoy se está hablando de puse escuela, perdón. Se está hablando de trabajo híbrido, se está hablando de, bueno, economía híbrida y, por supuesto, deberíamos hablar de educación híbrida, en donde haya instancias digitales y haya instancias presenciales. Bueno, el principal desafío es la sincronía, o sea, que los docentes aprendan a usar la sincronía y que usen plataformas colaborativas, usen plataformas de enseñanza. Por lo tanto, hay que mejorar o fortalecer la praxis digital de los docentes, que los docentes puedan tener presencia en entornos asincrónicos, que puedan ejercer su docencia también en los sincrónicos y, por lo tanto, mejorar las capacidades de uso de plataformas de aprendizaje. Para eso, desde el punto de vista de los especialistas en educación, tenemos que salir de los modelos didácticos de la educación a distancia y ya pasar a los modelos didácticos de la escuela híbrida, ¿sí? De la educación híbrida. O como decía antes, de posturas postdigitales, en donde sepamos que a largo plazo soluciones que mezclen lo digital con lo presencial es lo que va a quedar permanente o estable, ¿sí? Ahora, el problema es que lo digital
no es solamente resolver lo didáctico. O sea, lo digital también implica incorporar la problemática curricular de las plataformas, porque las plataformas, como dijimos, son débiles, tienen genética de software débil, se rompen y rompen a la sociedad, rompen a las democracias, rompen el trabajo, ¿sí? Rompen la inclusión. Entonces, tener una mirada crítica, ¿no? Buscar que la educación forme el pensamiento crítico es también una educación que fomente el pensamiento computacional, que incluya la problemática digital en el currículum. Empezando por el proceso de alfabetización digital, que es una alfabetización texto digital, ¿sí? También es híbrida. O sea, el dominio del lenguaje, el acceso a la lengua, a la praxis, a las prácticas lingüísticas, las prácticas del lenguaje, hoy son híbridas. Hoy el texto está en WhatsApp, el texto está en Facebook, el texto está en la pantalla. Y por supuesto, también en transmedia. Pero bueno, en el medio están los algoritmos, que lo complican todo. Por supuesto, la quinta clave es el trabajo colaborativo autorregulado. Lo que se conoce hoy como estrategias basadas en proyectos o aprendizaje basado en proyectos, bueno, uno de los grandes problemas que tuvimos es descubrir que a pesar de todos los esfuerzos de implementar proyectos en escuelas secundarias, hoy la mayoría de los chicos sigue aprendiendo de memoria porque los profesores les proponen aprender contenido de memoria, contenidos que repiten en base a el paradigma contenidista y no un paradigma basado en competencias. Y eso es porque, en definitiva, hoy el trabajo colaborativo autorregulado pasa por plataformas de colaboración. ¿Sí? La colaboración presencial no alcanza. O sea, requiere de asincronía y requiere de conectar asincronías. Y con esto termino esta presentación porque hay que dar lugar a las preguntas, sin antes, bueno, decirles que fue un placer de poder presentarles este texto y realmente poder conectar de esta forma el texto de plataformas de simulación y aprendizaje con nada, la discusión que tenemos hoy, ¿sí? La discusión educativa que nos convoca y que todo el tiempo nos llama no solamente a la reflexión, sino también a la acción. Es decir, muchas de estas propuestas, estos diagnósticos, en realidad, como tienen un perfil último, como dije al principio, una sociología pragmática que convierta el conocimiento en acción y que permita cambiar la sociedad, mejorarla, desafiarnos. Entonces, bueno, vamos a las preguntas. Bueno, nosotros teníamos algunos, la dinámica que más o menos pensamos. Si querés, deja de compartir la pantalla, Ale, Cierto. y le damos ahí esa dinámica de mosaicos o como cada uno lo tenga configurado, pero el tema, digo, para darte la palabra también sobre, darle la palabra a algunos compañeros y compañeras que quieren hacer algunas preguntas. Hay preguntas propias del observatorio que tienen que ver un poco con las inquietudes que tenemos en nuestras propias investigaciones. Para lo cual está Carolina, está Fernando Bordiñón, yo mismo tengo alguna pregunta y las vamos a utilizar como un poco para disparadoras para todo lo que venga después con las preguntas que hayan hecho o quieran hacer los que están presentes en este momento. Le paso la palabra a Fernando Bordiñón y después a Carolina y después yo mismo voy a hacer algo, una pregunta.
Bueno, buenas tardes y agradecerte inmensamente, Alejandro, por colaborar, participar, por de alguna forma compartir algo, esto que te apasiona. Y yo sé que te apasiona, sinceramente, que tiene que ver esos desafíos que hay en la educación en un mundo altamente tecnologizado. No, yo más que, a ver, yo quería ir más que nada pensando, a ver, hoy estamos todos, a ver, nos corrieron el telón como docentes, nos corrieron el telón, nos pusieron las luces enfrente y nos empujaron a trabajar con educación mediada. Los que pudimos, los que pudieron adentro hacerlo, más allá de esa revelación de brechas y ese contraste. Creo que de estas exploraciones, en términos, si querés, de Barico, como hablabas hoy, de estas exploraciones va a haber cambios y cambios que van a venir desde los individuos, porque digamos, va a haber una riqueza muy grande de exploraciones. Ahora, todos esos cambios, todos esos pequeños cambios, el desafío y el deber está que las políticas públicas los puedan conducir, que estén a la altura de eso. Y esa es un poco mi preocupación y el contexto por lo que te quería un poco compartir contigo. Y quería preguntarte, de acá a futuro, o sea, pasó la emergencia y podemos juntarnos. De acá a futuro, ¿cuál pensás vos desde el rol del Estado como un garante de esa formación del individuo, como un Estado donde la soberanía, si querés, tecnopedagógica, también esté presente? ¿Cuál debería ser? ¿Cómo debería, de alguna forma, el Estado estar presente ante el panorama post, si queremos hablar post pandemia y en relación a las plataformas? Hay un intento del plan Juan Amanso, por un lado, pero más allá de eso, que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con los bomberos, digamos. Más allá de eso, pensando un poquito más de profundidad, ¿por dónde crees que debería ir el Estado en su deriva, digamos? Bueno, primero, me parece que merece un poco la reflexión a nivel región, ¿sí? Más que Argentina. Hoy la gran amenaza que tenemos es eh, algunas derivas de las democracias hacia el neofascismo. Ya lo dijo al principio, pero me gustaría explicar a qué me refiero. Que haya llegado al poder Bolsonaro no se explica solo por una estrategia de judicialización de la política en Brasil. O sea, no es porque la corrupción fue utilizada como herramienta política, ¿sí? Para ganar una elección. Digo, tampoco se explica por el ascenso del pensamiento religioso evangélico como hegemónico, y mucho menos se explica solo por el retroceso de este, los logros económicos de las clases populares durante la crisis económica de la última parte del PT, ¿sí? En donde despertamos, como toda clase media nueva, despertaron los peores, digamos, sentimientos reaccionarios para defender sus logros económicos, ¿no? También se explica por el traslado, digamos, de la comunicación política
a redes sociales fácilmente hackeables. Digo, en el caso de Brasil está ya recontraprobado y hay estudios que les puedo compartir en donde WhatsApp es el lugar por donde circulan más fake news, ¿no? Que en el caso brasileño lo podemos contextualizar en relación a, por ejemplo, las políticas de género del gobierno de San Pablo o del gobierno federal, ¿no? Entonces, a ver, todos los que pensamos que el Estado tiene que tener un rol en la mejora de la educación, tiene que darse cuenta que una educación manejada por WhatsApp es un criadero de neofascistas. Y hoy es lo que está pasando en la pandemia en la Argentina. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que yo diría es hay que sacar a la educación de WhatsApp. ¿Sí? Digo, es algo muy sencillo. Y yo creo que, como dije en algún momento en la presentación, los planes como Juana Manso son bárbaros, tienen la mejor intención y me parece que es una buena respuesta, pero son cevita. O sea, contra el WhatsApp son cevita. Entonces, nos tenemos que poner serios, darnos cuenta de que la democracia está en peligro y que, en definitiva, lo que hay que hacer es algo mucho más profundo. Y para eso, hay que admitir que solo con tecnologías libres financiadas por el Estado no alcanza. O sea, yo creo que es mucho más revolucionario enseñarles a usar a todos los docentes bien Google Classroom que seguir con eso. Y eso es un problema de otra índole estatal. Es decir, quiere decir, hay que lograr que desde los ministerios de educación provinciales haya gente idónea, ¿sí?, para manejar todo este complejo nuevo que ha aparecido. Ahora, desde el punto de vista político, también quiere decir que el principal ataque que se le puede hacer, y esto lo voy a decir explícitamente, a mí no se me caen los anillos por blanquear mi posición política, ya dije que soy muy pragmático. El principal blanco de ataque que debería tener una política progresista es la gestión de Soledad Acuña como un fracaso del Estado provincial argentino que mayor PBI maneja para educación. Entonces, si el Estado provincial argentino, que tiene mayor PBI, no puede plataformizar la educación pública y liderar el cambio a nivel nacional, todo el mundo debería saberlo. Y el primero que lo debería saber es Larreta, que todavía no se enteró que tiene una ministra inepta. ¿Sí? Y si quisiera ganar elecciones, debería cambiarlo, ¿no? Pero bueno, eso también es un problema del periodismo. Yo creo que también ahí hay una seria responsabilidad del periodismo. Porque el periodismo siempre considera a la educación como un tema que está fuera de agenda, que no merece tomarse en serio, porque en realidad los periodistas especializados en educación son periodistas fracasados, para decirlo sencillo. Entonces, me parece que ahí hay un tema que desde una política progresista debería tratarse seriamente, porque en realidad es el corazón de una buena, de un buen modelo de desarrollo, ¿sí? Un buen modelo de desarrollo hoy lo que tiene que discutir es cómo lograr que los chicos que empiezan el secundario lo terminen e ingresen exitosamente a la universidad. Y hoy ese sistema está roto en la Argentina y que, hasta ahora a nadie se le ocurrió plantearlo como prioridad. Particularmente un tema que me interesa y me preocupa es la discusión de la ley de economía del conocimiento que está ahora en el Senado. Sería una excelente noticia que
en la discusión sobre cómo las plataformas se benefician de la ley de economía del conocimiento, pongamos en agenda este problema educativo que está en el corazón de la economía del conocimiento. Y que además es de interés de las mismas plataformas. Digo, las principales plataformas de la Argentina, o las principales empresas que forman parte de este ecosistema de plataformas, son las primeras interesadas en tener, voy a decirlo mal y pronto, fuerza de trabajo formada en cantidad. ¿Sí? Hoy la empresa más grande empleadora de programadores de la Argentina es Globant, que acaba de adquirir a la segunda, que era Grupo ASA. Es decir, estamos hablando de un gigante tecnológico que no solamente es argentino, es latinoamericano y mundial, ¿sí? Porque compite en las grandes ligas de proveedores de servicios para plataformas. Y esa empresa lo que quiere es formar gente que le lleguen programadores. Entonces, voy a ir al hueso de esto. El problema de la formación de programadores en la Argentina no está en la secundaria, está en la universidad. Está en que la mayoría de las carreras de informática son ingenierías, que tienen un sistema curricular, una estructura curricular que es una máquina de excluir. O sea, solo los chicos que vienen de secundarias buenas, o privadas o no, públicas, universitarias, son capaces de sortear los 2 primeros años de esas ingenierías. El único programa de grado que logró resolver este problema es la licenciatura de la Universidad de Quilmes. Pero, por un tema de política universitaria, nadie escaló esa solución. ¿Sí? Entonces, la única innovación educativa de fuste para realmente empezar a resolver ese problema, solamente la pueden, digamos, disfrutar chicos del conurbano de la zona sur de Quilmes. Un porcentaje muy pequeño. Pero el resto, digo, quedan fuera del sistema. Entonces, me parece que ahí hay muchas cosas para hacer, digo, hay cantidad de cosas, porque son discusiones de alta política, digamos, por fuera de la política educativa, pero también son discusiones hacia el interior de la política educativa y hacia el interior de la política universitaria. Y cómo eso se relaciona con las de ciencia y tecnología también, ¿no? Gracias, Alejandro. Un comentario chiquito que me vino a la mente cuando terminabas de hablar de la universidad. Nosotros, en el ambiente universitario de la época menemista, tenemos el consorcio universitario SIU, de sistemas, de desarrollo de sistemas universitarios. Y esa, digamos, set de oferta de software argentina, se apropia, nunca ha mirado hacia adentro del aula. Solamente en uno de sus proyectos, que fue el de teleconferencia, que, digamos, tuvo un problema de visión, porque apuntaron hacia hardware específico cuando se estaba volviendo al hardware web. Bueno, pero fue el único proyecto dentro de las universidades. Jamás dentro de las universidades fue una preocupación el desarrollo, el apoyo al desarrollo de software para mejorar, para aulas, conceptualmente. Eso que quería comentar, como también que hay otros actores en juego que nosotros mismos, capaz que en algún momento le erramos análisis, le erramos acción en política. Gracias, Alejandro. Gracias. ¿Caro? Sí, bueno, continuando. Después de vos, le voy a pasar directamente a Norma porque hay varias preguntas, así agilizamos con las preguntas porque tenemos tiempo hasta las 8. Perfecto. Bueno, continuando con el tema de la pospandemia en Argentina puntualmente, bueno, todo este mapa tan complejo que graficaste, y puntualmente pensando en las plataformas de aprendizaje, enseñanza,
y en todos los actores involucrados no solo en la elección, implementación, evaluación de estas plataformas, sino también en la experiencia de utilizarlas y de utilizar en lo cotidiano las distintas combinaciones y a partir de esas experiencias poder, dar cuenta de combinaciones que funcionen mejor, peor, o sea, desde el pragmatismo, si se quiere. ¿Pensás que dentro de la variedad de actores sociales, más allá de los gobiernos, de los estados en sus distintos niveles, pensándonos en docentes, academia, bueno, recién mencionabas el caso de la Universidad de Quilmes, ¿hay actores sociales que estén como mejor preparados, por lo menos en este momento, para dar una respuesta o ensayar o dar un debate o tener una mirada crítica como actor colectivo, ¿no? O solo hay individualidades o estos casos pequeños como el que mencionabas de la Universidad de Quilmes? No, yo creo que hay muchos actores sociales que digamos, que los podemos mapear en diferentes niveles del sistema, ¿no? Por ejemplo, bueno, el caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, el Ministerio de Educación de Córdoba tiene un track de innovación interesante, ¿no? En relación a la transformación de la escuela secundaria, digo, para matizar un poco lo que estaba diciendo antes respecto del nivel superior. Y ahí hay realmente una experiencia exitosa que puede aprovecharse. Porque recordemos que la provincia de Córdoba fue el epicentro del inicio de lo que llamamos el desarrollo informacional en la Argentina. Digo, fue la primera que, digamos, de ciudad del interior, Córdoba capital, en industrializarse, ¿sí? Acá voy a hacer un poco de autobombo de mi investigación, pero digo, Córdoba, el peronismo fue determinante en la industrialización de Córdoba, en el primer gobierno de Perón. Y eso, por lo tanto, la puso a la vanguardia del proceso de transición entre la industrialización y la informacionalización. Entonces, tiene leyes que luego fueron copiadas a nivel nacional de atraer inversiones informáticas, de software, y bueno, por ejemplo, para darles el caso, hoy el Centro de Investigación y Desarrollo de Mercado Libre funciona en Córdoba, porque en Córdoba, aparte, las universidades tienen grupos de investigación e inteligencia artificial de lo mejor que hay en el país. Entonces, bueno, ahí hay muchos actores, tanto públicos como privados, que están funcionando en tándem, ¿no? Por otro lado, saliendo un poco de la lógica nacional, ¿no? Por otro lado, bueno, acá Hugo Labate en el chat pregunta por los gremios. A mí realmente me sorprendió cómo los gremios empezaron a reaccionar a partir de la pandemia en relación a que debían modernizarse. O sea, los gremios docentes venían, la verdad, muy atrás, muy persiguiendo, digamos, su expertise desde una perspectiva, digamos, de matriz preinformacional, para decirlo de alguna forma, pero creo que la pandemia les cambió la cabeza y yo creo que en el futuro los gremios podrían liderar. Ahora, lo que le falta a los gremios, y lo vemos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es un poco más de independencia, ¿no? O sea, un poco más de radicalización de la buena. O sea, me parece que ahí los gremios, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, podrían liderar la cuerda en relación a esta discusión sobre cuál es la agenda de política educativa importante durante la pandemia, ¿no? La prioridad de la política educativa en la pandemia, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, ¿qué es lo que se debe debatir? Ahora, un tercer actor social que yo lo señalaría con el dedo, no tanto porque
hoy esté haciendo algo puntual, pero que creo que sí debería tener protagonismo y yo creo que podría ser determinante por cómo viene perfilado, es el área de ciencia y tecnología. Digo, si hay algo que muestra una mirada, digamos, sistémica y sociotécnica sobre el problema de la plataformización, es que está llena de oportunidades. Si uno le saca el aura, digamos, de superpoderosa, de monopólica o oligopólica o excesivamente mercantil o de mercado, bueno, uno puede entender que desde una mirada de la investigación en ciencia y tecnología, un país como la Argentina tiene excelentes oportunidades, particularmente porque la plataformización de la educación se hace solo en inglés. Y la educación pasa por el lenguaje. Ahora, si tenemos si salimos de la mirada maniquea, monodisciplinaria o, si se quiere, cientificista, que es la mirada hoy dominante, ¿sí? Digamos que la mirada de las ciencias sociales en la política de ciencia y tecnología se reduce solo a una representación simbólica en el CONICET. Ahora, las políticas de ciencia y tecnología están en manos de cientistas o de científicos duros. No, ni siquiera la articulación entre la ciencia y la tecnología y educación está en manos de cientistas sociales. Y hoy, el mundo de las plataformas es un mundo híbrido entre informática y ciencias sociales, fundamentalmente. Entonces, si seguimos dependiendo, digamos, en las políticas de ciencia y tecnología, en la Argentina particularmente, de las ciencias de la vida, de la biología, de la química, y en algunos casos de la física, estamos al horno. Entonces, por ejemplo, hoy los algoritmos, ¿sí? En las plataformas de aprendizaje están haciendo genialidades. Digamos, por ejemplo, yo para esta conferencia agarré una conferencia que di en la Universidad de Quilmes en una materia, ¿no? Esa conferencia quedó en YouTube y el YouTube lo que hace es correr un algoritmo automático que transforma mi discurso en castellano en texto. Entonces dije, bueno, esa conferencia estuvo buena y la verdad no tengo escrito esa conferencia. Entonces lo que hice fue copiar el texto de la transcripción y trabajar sobre ese texto. Bueno, esa tecnología es hoy la tecnología fundamental de las plataformas de video, ¿sí? Por ejemplo, Panopto, Kaltura, que se integran a Moodle, son plataformas de video educativo que lo que hacen constantemente es transcribir discurso hablado en audio a texto. Y luego permite hacer búsquedas dentro del video. Imagínense lo potente que es eso. Ahora, llevado a un grado más, por ejemplo, hay plataformas de aprendizaje del lenguaje escrito que aplican algoritmos y inteligencia artificial a la personalización de la enseñanza. Solo en idioma inglés, no hay en castellano. Entonces ahí, digo, hay un campo enorme para que el CONICET, la Agencia de Ciencia y Tecnología y la Fundación Sadowski inviertan fondos públicos en el desarrollo de tecnologías que después pueden eventualmente o desarrollarse desde la misma Fundación Sadowski o organismos públicos, o bien que surjan empresas privadas. Ahora, esos algoritmos solos no se van a desarrollar. Y hoy, lamentablemente, no tenemos un dispositivo de inversión en tecnologías de plataformas de aprendizaje que esté a la altura de este tiempo, porque solo se financian investigaciones de investigadores CONICET que no, en general no están detrás de estos algoritmos. Entonces, me parece que ahí necesitamos modificar las políticas públicas
para que sí sean más estratégicas. Pero bueno, eso en principio no es un problema de procedimiento o de líneas de financiamiento. En principio es un problema de funcionarios. Digo, todavía los funcionarios que vienen más, que entienden mejor a las plataformas, no tienen una hipótesis de políticas públicas que apunten a desarrollar estos problemas, ¿no? Gracias, Alejandro, por toda la conferencia y también por tus extensas respuestas y amplias. Vamos con una pregunta que hace Catalina Echeverry, porque por lo que veo ya la de Hugo Labate, pues la trabajaste. Entonces, Catalina pregunta, ¿cómo podemos enfrentar las brechas digitales que se han evidenciado con la pandemia del lado de los docentes, los cuales en muchas ocasiones no están preparados para interactuar con las plataformas y para hacer usos pedagógicos de las mismas para aprendizajes significativos? Bueno, un poco hablé de eso, lo voy a hacer corto, así tenemos tiempo para las otras preguntas. Para mí el principal problema acá no es un problema de política educativa, sino es un problema al interior del campo educativo. O sea, los especialistas, los pedagogos, no salen del corralito didáctico. ¿No? Y no quiero ponerme duro con eso, simplemente cuando, digamos, los pedagogos no salen de ese corralito o piensan que todos los problemas de la escuela y del sistema son de clavos pedagógicos o didácticos a los cuales solamente hay que martillar con más didáctica y más pedagogía, bueno, para mí están usando anteojeras. Realmente no están entendiendo que el problema es un problema curricular, que es un problema más amplio, que incluso dentro de los mismos términos del campo educativo, el problema no tiene que ver con las estrategias de enseñanza, sino con, bueno, los contenidos, de qué se está enseñando. Entonces, por supuesto, hay una tercera cuestión ahí de gestión, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme mucho. Está bien. Bueno, María Teresa Gandolfo nos dice, ¿qué podría o debería hacer el Estado hoy en relación a la falta de conectividad de algunos alumnos, alumnas de los institutos de formación docente que no pueden cursar las materias por falta de conectividad? Bueno, ahí vuelvo al tema de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, hasta que no entendamos que la plata del Estado tiene que ir ahí donde es más crítica y no haya, por ejemplo, becas de conectividad para estudiantes de profesorado, o también, digamos, como estaba presente en la pregunta anterior, no haya una política integral para resolver el problema de la conectividad educativa como problema, digamos, de regulación del mercado que excede a la política educativa. Cuando no tengamos eso en la prioridad de la política educativa, bueno, hasta que no suceda eso, va a ser difícil encarar, digamos, soluciones de largo plazo. Y ese tipo de soluciones me parece que requieren de funcionarios de educación que sepan más que de educación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el futuro está bastante claro. Como dice la consulta, digamos, la escuela híbrida no va a dejar de usar plataformas y urge empezar a ponerlo en agenda, ¿no? Meli Artaza nos dice, quisiera comentar mi preocupación como docente para esto que nos espera. Pensando en una escuela híbrida, entiendo como funcionaria pedagógicamente hablando, me preocupa el cómo se va a lograr mejorar las capacidades docentes en plataformas y también cómo se van a salvar o intentar apaciguar las brechas digitales de conexión de dispositivos en casa,
de alumnos y docentes, de acceso de las escuelas a las plataformas y los tiempos necesarios para esto. Bueno, ya hablé un poco de eso. Lo que faltaría, digamos, completar es el problema, digamos, de cómo esto de los especialistas de pedagogía y de educación en el nivel superior, ¿sí? O terciario, se traslada al currículum. Es decir, ¿cómo hacemos para que dejemos de enseñar solo tecnología educativa y digamos, digamos, paradigmas de enseñanza a distancia o educación a distancia a empezar a pensar la escuela híbrida? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para mí, en principio, la respuesta es hablar de un problema más amplio, hablar del problema de la educación digital, ¿sí? Y hablar de las competencias informacionales, del pensamiento computacional, y por supuesto, digamos, de los problemas no educativos de la educación. Hugo complementa su primera pregunta. Me parece que hay también una construcción atemorizada del sector docente que declama, que declama el carácter imprescindible de la educación presencial para la formación de la persona, tal vez pensando que las plataformas o esquemas híbridos los dejarían sin laburo. Bueno, en principio, por supuesto, existe ese fantasma, ¿no? Que es un fantasma que en realidad fue muy alimentado por estos discursos del futuro del trabajo, ¿sí? De la excesiva robotización, de esta romantización de la inteligencia artificial, cuando sabemos los especialistas que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Ahora, esa mitologización en ningún momento fue operada desde los funcionarios o los especialistas en educación. A ver, nadie se encargó de explicar que en realidad la plataformización de la educación no es tan peligrosa como creemos, primero. Y segundo, que la presencialidad sí es necesaria. Digo, yo ya dije en algún momento, mi postura como especialista coincide con colegas de todo el mundo, bueno, en particular colegas escoceses y australianos que adhieren a esta posición post-digital, ¿sí? La experiencia de pandemia de una educación 100% online es contra natura. Está mal dicho, no debería decir, porque no tiene nada de natural, nada de la educación es natural, pero en definitiva no forma parte del ADN de la educación. El ADN de la educación es presencial. Entonces, el problema es considerar, como muchos discursos, digamos, que festejan a la tecnología o al cambio tecnológico, es presentar a las plataformas educativas o a la virtualización o la remotización de la educación como un proceso que no se puede frenar, que es bueno de por sí y que además, si es puro, mejor. No, digo, al contrario. Digo, desde los especialistas en educación y fundamentalmente desde los funcionarios, debería haber una posición más seria en la cual, por ejemplo, sancionar a las escuelas privadas que abusan del Zoom. Porque están destrozando la educación así. Entonces, pero como eso no sucedió, digo, en definitiva, lo que tenemos evidente es un problema de formación. Digo, cuando señalamos con el dedito a los docentes, tenemos que entender que el dedito ese, en vez de ir a los docentes, debería ir a los funcionarios. La que la mayoría no entiende lo que está haciendo. Perdón que me ponga así un poco duro, pero en realidad, pobres docentes, digamos, están arriba de un Titanic conducido por gente que no sabe navegar ese Titanic. Además de que maneja una tecnología obsoleta e inercial. Entonces,
Digo, cuando vemos funcionarios, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, que frente, por ejemplo, al reclamo de la garganta poderosa, empiezan a balbucear, digamos, soluciones o respuestas que tiran la pelota fuera de la cancha, claramente. Bueno, es lamentable, porque en realidad en la base, tanto en los movimientos sociales, como en los docentes, como en muchos actores sociales de los que estuvimos hablando hasta ahora, tenemos gente muy inteligente que está haciendo propuestas muy serias y muy atinadas. Entonces, el problema que tenemos es un problema de procesamiento de esas demandas y de cómo eso circula en la esfera pública, porque no son solamente los políticos, son los periodistas, son los que manejan la agenda, etc. Bueno, ahí corto. En línea a esto que estás planteando, Alejandro, Julia Bralo, una de las pasantes de Oíste, nos hace la siguiente pregunta, o te hace esa pregunta. ¿Cómo sería de manera más delineada la relación entre lo sincrónico y asincrónico, sabiendo que uno de los debates en las aulas, clases virtuales, es el tema de los tiempos, con posturas de estudiantes y docentes que prefieren la asincronía por realizar tareas de cuidado versus otros que eligen la sincronía por ser organizadora del tiempo y la estructura cotidiana de un individuo en un tiempo donde se ven rotas las rutinas, en el caso de pensar en plataformas asincrónicas. Bueno, ahí hay que hacer perdón. Sí, ella complementa diciendo pasaría a segundo plano. A ver, hay dos tipos de asincronía, ¿sí? Y ahí me gustaría ser más preciso con lo que presenté. Hay una asincronía, digamos, salvaje, que sería la asincronía del email y el WhatsApp, que es una asincronía, digamos, del infierno de la educación para mí, digo, que nos conduce al neofascismo en el peor de los casos. Y hay una sincronía que balancea la tiranía de las sincronías, ¿sí? Esta segunda tipo de asincronía están en punto medio. No es ni un extremo de asincronía desconectada, diríamos, o con falta de conectividad, pero tampoco es la tiranía o la supervisión permanente o el control visual de la sincronía. ¿Sí? Podríamos decir, está en el campo intermedio de la asincronía instantánea. ¿Sí? Es esa sensación que uno tiene cuando está trabajando en equipo, por ejemplo, de que no hace falta hacer un Zoom para hablar con alguien y estar en permanente conexión, pero tampoco se vive esa relación como muy mediada por la tecnología. Es decir, se logra un tipo de comunicación con presencia digital, vamos a ponerlo de esa forma, que por supuesto que se expresa con mayor habilidad tanto en trabajadores como en docentes, que saben manejar, por ejemplo, una reunión sincrónica, ¿sí? O saben desempeñarse, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, hay muchos docentes que tienen pocas horas de Meet o de Zoom, y tienen docentes de primaria, de secundaria que necesitan, ¿no? Y que muchas veces son graciosos, o sea, presenciar eso es muy gracioso, porque terminan haciendo en Zoom lo que hacen en el aula. Y en particular, en las escuelas secundarias, se llega a unos niveles de ridiculez patética porque pobres son pasados por los alumnos, ¿no? Los alumnos constantemente le están tomando el pelo a los docentes, ¿no? Pero a eso no me refiero a eso. Las plataformas educativas asincrónicas que logran esa conexión, lo que hacen es darle un poder al docente que invierte de vuelta esa simetría.
¿sí? O sea, en general, el hecho educativo requiere de un mínimo de asimetría entre el docente y los alumnos, que en clase presencial se logra. Y que muchos docentes, principalmente universitarios, creen que logran en Zoom hoy. Y están equivocados. Ahora, ¿cómo se balancea eso? Bueno, llevando mucha de la actividad a la sincronía instantánea. Y eso se nota, por ejemplo, les voy a dar un tip muy interesante, que es en Google Classroom. En Google Classroom no tenemos esa sincronía instantánea, porque el Google Classroom no fue inventado para eso. Fue inventado para complementar la presencialidad. Entonces, el Google Classroom como plataforma de aprendizaje es imperfecta, no sirve para la pandemia. Bueno, ¿qué pasó? A continuación, por supuesto, como pasa ahora con todas las plataformas, hubo updates, cambios, e integraron primero el Meet, ¿sí? Lo integraron porque no estaba integrado, y luego, ahora, integraron otra nueva, que es el Google Chat. Y ahí sí están logrando esa asincronía instantánea. Y eso, en realidad, las formas más avanzadas de esto, lo vemos en una plataforma que se usa, digamos, en las empresas de tecnología, pero que ahora pasaron a universidades que están relacionadas con la tecnología, que es el Slack, ¿sí? El Slack, por ejemplo, la Universidad de Stanford hoy lo puso obligatorio y ya como por defecto para todos los alumnos de todas las carreras. O sea, ingresa un alumno y ya tiene una cuenta de Slack. Y ese es el entorno de la asincronía instantánea. Entonces, ahí es donde todo el mundo puede participar de una experiencia de aprendizaje sin tener que estar bloqueando tiempos o multiplicando reuniones o multiplicando clases sincrónicas. Entonces, esta sincronía instantánea es un ahorrador de tiempos, ¿sí? Un multiplicador de tiempos y, por otro lado, un generador de experiencias de aprendizaje más personalizadas y más flexibles en términos de grupos. O sea, por eso son las tecnologías perfectas para el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Bien, acá Meli Artaza dice, sí, totalmente, creo que WhatsApp fue el escape cuando, como dijo Fernando, abrieron el telón y nos empujaron, pero con el correr de los días se convirtió en un padecimiento para alumnos, docentes y familias. Yo no sé si corté un poco la pregunta de Julia, ustedes me dirán cuando ella complementó diciendo, en el caso de pensar en plataformas asincrónicas, ¿pasaría a segundo plano la cuestión estructural de la conectividad? No, al contrario. Yo creo que la cuestión estructural de la conectividad está candente como el primer día, porque nada, en un entorno, cuando vos necesitas asincronía instantánea, no se puede trabajar sin conectividad. Principalmente porque la sincronía instantánea se basa en el audio grabado, ¿sí? Típico, pero también en el video grabado. Y eso requiere mucha conectividad. Entonces, ahí yo creo que la distinción que hay que hacer no es tanto respecto a la conectividad, sino del tipo de plataformas que se usan. WhatsApp es una porquería. porque WhatsApp no permite la intimidad del aula. ¿Sí? Es decir, cuando usamos WhatsApp para la enseñanza, lo que estamos generando es mezclando, ¿sí? Digamos, plataformas de comunicación públicas con plataformas de aprendizaje que deberían ser privadas y que deberían estar protegidas, porque la escuela es un lugar protegido, ¿sí? Entonces se da esta paradoja de que pedagogos antitecnológicos que siempre quisieron proteger a la escuela del mundo exterior, terminan dejando entrar al arma tecnológica más perniciosa, ¿no? Porque no saben distinguir entre plataformas
de aprendizaje de otro tipo de plataformas de comunicación. Entonces ahí, nada, o sea, el efecto del WhatsApp es parecido al Zoom, ¿no? O sea, termina generando más problemas que de las soluciones que da, porque, digo, si uno recibe, por ejemplo, todos los trabajos por WhatsApp, ¿no? Bueno, multiplica la cantidad de trabajo que el docente tiene que hacer para corregir esos trabajos, para ordenarlos, etc. Ahora, si esos mismos trabajos se entregan en una plataforma de aprendizaje, digamos, ya todo va ordenado, el docente no tiene que hacer nada, y al contrario, puede aplicar rúbricas, puede empezar a generar, por ejemplo, retroalimentación con audio grabado, es decir, puede generar muchos otros tipos de estrategias que son propias de la educación, ¿no? Alejandro, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Fernando Peirone para que cierre. Gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas y por esa grandísima y rica exposición que nos diste, Alejandro. No, por favor, muchas gracias. Bueno, Ale, muchas gracias. Me sumo al agradecimiento de Norma. Realmente fue muy rico todo. Además, por la generosidad con que compartiste muchas ideas, muchas bibliografía. A propósito de lo cual te voy a pedir, después que con Norma cambies cuáles fueron las bibliografías que mencionaste, para que las podamos compartir. También varios nos pidieron el PowerPoint, que seguramente se puede tomar de la grabación, pero para tenerlo también a disposición. Y bueno, también anunciamos que este ciclo de conferencias sigue, va a haber una más en octubre y un cierre en noviembre con la cuarta conferencia. Así que muchas gracias a todos y todas, muchas gracias en especial a Alejandro, y bueno, quedamos a disposición y en contacto. Bueno, no, gracias a ustedes. Y en principio, digo, para acelerar tiempos, la mayoría de la bibliografía está en la bibliografía, digamos, del texto, ¿no? de plataformas. Y bueno, acá mismo les comparto en el chat las láminas. Ya las pueden tomar de ahí. Y nada, lo que voy a pasarles es aquellas cosas que no cité en plataformas que hablé acá, porque, bueno, son producto de lecturas posteriores. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Gracias. Nos Gracias vemos. a todos. Muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Por favor, Fernando, un gusto. Chau, chau.